Buenas noches. Carlos Menem tuvo 3 golpes muy duros en estos días. El domingo, el candidato de Duhalde en la provincia, Rucauf, arrasó a Cafiero. Acá habíamos, ¿se acuerdan? Habíamos hecho un televoto con 40.000 llamados, que daba 68 a 32. Fue, con 1,5 millones de votantes, fue 80 a 20. Fue muy aplastante. El segundo golpe se lo dio Reutemann. Cuando acepta ser candidato a gobernador de Santa Fe, se baja la posible candidatura presidencial y a Menem ya no le quedan presidenciables. Está Rodríguez A, pero Rodríguez A me parece que es una candidatura muy marginal. Yo la excluí del televoto, le pido disculpas, pero yo en algún lado tengo que cortar. No es hoy un candidato que uno diga que puede ganar. Y el tercer golpe que recibió Menem fue el voto por unanimidad del Congreso de la Nación, rechazando el recorte de la educación totalmente. De manera que Menem, por más que lo trató de evitar y postergar con gran habilidad, ha entrado en una figura que se conoce mucho en política, que es lo que los norteamericanos llaman el lame duck, el pato rengo. Es decir, el pato rengo es un presidente que está en los últimos meses de su mandato, que se sabe que no puede insistir, que no tiene reelección a la vista, que de alguna manera empieza a debilitarse, es inevitable, porque aparecen nuevas figuras, nuevos horizontes, y él va quedando solito. De manera que, digamos, el pato rengo es una figura inexorable y Menem ha entrado en ella. Ahora, hay situaciones que quizá agravan lo de Menem en estos meses que vienen. Una, que se ha quedado muy aislado, porque no tiene ni siquiera... Cuando Clinton sea pato rengo, va a estar Gore, que es su vicepresidente, de candidato. Es decir, alguien que de alguna manera continúa. Hoy no se puede decir que ninguno de los candidatos, los principales, por supuesto, ni Duhalde, ni De la Rúa, ni Cavallo, continúan. A Menem ni lo quieren siquiera. De manera que está muy aislado. Lo segundo que agrava la situación de Menem es que Duhalde, digamos, tiene que despegarse de él. Menem tiene muy baja aprobación popular a esta altura de su mandato. Es el desgaste de 10 años, tiene 15, 20%. Entonces, para Duhalde, que Menem se le pegue en la campaña es como un salvavidas de plomo. De manera que Duhalde hace figura de opositor prácticamente, lo cual agrava todavía más la situación del presidente. Y un tercer factor, yo diría psicológico, porque, digamos, si Menem en julio del 98, cuando dijo, bueno, está bien, me retiro, hubiera mantenido esa actitud, bueno, hubiera sido un paso al costado con elegancia, y a elegancia de un lado hubiera habido quizá elegancia del otro. Y entonces habría habido un respeto, bueno, dirían, es un hombre que hizo muchas cosas y podría irse tranquilo. En cambio, él se empecinó, luchó y quedó como la persona que quiere y finalmente no puede. Y entonces, claro, no es que se retire por propia iniciativa, sino que ha sido como golpeado. Entonces también aquí existe la posibilidad de que se ensañen con él. Yo a veces me hago la imagen de que hay una cantidad de cajones con facturas que ahora le van a empezar a pasar. Muchas facturas. A él y a sus colaboradores más inmediatos. ¿Cuál será el destino de María Julia en el próximo mandato? En fin, viene duro, viene como que lo vencimos, lo detuvimos y ahora vamos a castigar. Entonces uno dice, ¿será pato rengo o será un pato casi paralítico de aquí a diciembre, cuando entregue el poder? Y aquí me parece a mí que hay que tener un poco de prudencia en todo esto, porque cuando Menem estaba que no lo paraba nadie, que quería la re y seguía para siempre y presidente vitalicio, había que contenerlo. Había que hacer fuerza contra esa especie de desmesura política en que había caído. Pero ahora que está entre rengo y paralítico, lo responsable, me parece a mí, lo prudente, no es empujar más todavía y generar una situación de ingobernabilidad, donde el país podría sufrir mucho estos meses que quedan. Por ejemplo, si el Congreso, porque paró este recorte, entra alegremente a aprobar nuevos gastos, ya estamos como en el límite del déficit admisible. Y no solamente por el Fondo Monetario, los inversores. La bolsa se cayó varios días
cuando empezó a verse la debilidad de este último tramo. Entonces Argentina podría sufrir y el próximo presidente, sea quien fuere, podría recibir un país bastante averiado el 10 de diciembre de este año y le sería mucho más difícil todavía remontar. Bastante problemas tenemos como para que se agraven de aquí a diciembre. De todos modos, para esta noche, nosotros hemos hecho un televoto entre los 3 candidatos presidenciables más principales, porque la cosa está muy definida, que tenemos, que son naturalmente, a ver si mostramos la placa. Si hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted? De la Rúa, 1221, Duhalde, 1222, Cavallo, 1223. Les quiero decir que tenemos ya, cuando recién salió en los diarios esta mañana la promoción, cerca casi 21.000 votos. Es la cantidad mayor de televotos antes de empezar el programa que hemos tenido nunca. De manera que es una avalancha de gente que está llamando para poner su televoto. Nos va a acompañar, por supuesto, el televoto, el lado político del programa durante toda la noche, pero el tema central de esta noche es la educación. Y una preocupación que yo tenía, y por eso puse la promoción esta mañana en los diarios y en el canal todo el día, bueno, sin recorte, no hay recorte. ¿Se acabó el problema de la educación? Vamos a decir, bueno, no hay recorte, bárbaro. O esto sirvió para manifestar el drama educativo, la tragedia de un país que será educado o no será. Sin recorte, ¿no hay problema? Cuando el Poder Ejecutivo decidió recortar en 280 millones de pesos los gastos educativos, generó un vasto movimiento de oposición. Por razones de principio no puedo avalar con mi firma ese decreto. Solicitamos a la justicia declare la inconstitucionalidad de este disparate que ha cometido el Poder Ejecutivo. Si algo no puede recortarse porque ya está recortado y está necesitado de más inversión, es la educación. Nosotros estamos diciendo que en estas áreas que son tan sensibles, que son el área de la universidad, de la educación y de los jubilados, no se recortan. Los estudiantes ganaron la calle. El pueblo argentino tiene que asumir la calle para defenderse de la traición, para defenderse del oprobio, para defenderse del gobierno, para defenderse del Ministerio de Economía. La ministra de Educación, Susana Decibe, renunció. Sí, confirmo mi renuncia porque no... Bueno, anoche a última hora tuve de parte del ministro Rodríguez, después de la reunión de Olivos, la misma respuesta de hace prácticamente un mes cuando empezamos a discutir este tema. Al menos parcialmente, el Poder Ejecutivo dio marcha atrás. Que se ha resuelto hacer una reorganización de partidas de la Administración Central para restituir los créditos presupuestarios originales aprobados por el Congreso de la Nación. Trabajamos analizando todo lo que hace a las metas establecidas en el presupuesto, a los compromisos asumidos internacionalmente, y decidimos aumentar los límites del gasto, los límites del déficit y los límites del endeudamiento en 150 millones para tener fondos adicionales para manejar este y otros problemas. En votación unánime, el Congreso reprobó el recorte. Pero el problema educativo de los argentinos, ¿se limita solamente al recorte o va más allá? ¿La Argentina del siglo XXI será educada o no será? ¿Usted cree que como vamos, será educada? Bueno, como siempre tendremos una mesa de debate, pero aparte hice otros deberes. Hoy, por ejemplo, estuve al mediodía, a las 11 y pico, en Wilde, Avellaneda, y cerquita hay un colegio de educación media, y tuve una reunión
con los chicos y chicas de quinto año de ese colegio, para mí fue fascinante, realmente, porque me impresionaron la velocidad y la ubicación en la realidad de estos chicos. Vamos a dar la primera parte de esa conversación ahora, son unos 6 minutos, y después del corte vamos a la segunda y le voy a pedir a la mesa que reaccione, así que fíjense bien lo que dicen los chicos ante esta conversación. Bueno, estamos jueves, mediodía, hoy, mediodía, estamos en la Escuela de Educación Media número 2, Juan María Gutiérrez de Avellaneda. Está en Wilde, pero es de Avellaneda, no entiendo eso, pero es así, ¿no? Es así. Y yo quería hablar, estos chicos son de quinto año, son unas divisiones de quinto año, una escuela que tiene 700 alumnos en enseñanza media. Y yo quería, chicos, hablar con ustedes libremente, a calzón quitado, para que me digan, primero, cómo han vivido todo este lío de una semana, que ustedes saben muy bien que hubo de todo, un intento de recorte, movilización estudiantil, paro. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Quién me quiere decir algo de esto? Con miedo. Primero con miedo porque, por una simple razón, porque quiero seguir estudiando, quiero ingresar a una facultad y quiero seguir estudiando y tener condiciones, o sea, buenas condiciones para estudiar. Y por eso es el miedo que... Ahora, ¿miedo a qué? ¿Al recorte o miedo a qué? Al recorte. Al recorte. Al recorte. Un país sin educación pública no existe. No todos tienen las posibilidades de ingresar a una privada. Y dígame, ¿ustedes piensan seguir a la universidad? Levanten la mano los que piensan seguir a la universidad, a ver. Todos. Sí. Todos. Bueno. ¿Y dónde van a entrar? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿UBA? Muchos piensan UBA. Digamos, la idea sería, claro, estudiar en una universidad pública, pero con todas esas trabas es como que uno se replantea las cosas, porque no sabe si va a poder terminar, digamos, bien, si va a poder llevar a cabo todo con corrección, si va a ser fácil o difícil estudiar. Más allá de eso, de que alguien quiera seguir una universidad privada o pública, hay que defenderla. La pública, o sea, es ante todo, tenemos que defenderla, porque como decía ella, consideramos que es un derecho, la educación pública es nuestro derecho y si no lo defendemos es como que no tiene sentido. Aparte, en este momento nos vemos involucrados directamente nosotros, pero es a todos, involucra a todos, la educación es de todos. De grandes, de chicos, de los que terminaron y de los que no terminaron, de todos. Entonces es un problema que nos vemos reflejados. ¿Ya tienen definidas las carreras ustedes? ¿O más? ¿Algunos sí, otros no? Tiene alguna duda, pero en general la idea tiene una cierta idea, cosas que te gustan, cosas que no te gustan. Ahora, ¿por qué este amor a la uva, no? ¿Y no está La Plata cerca o no les gusta? Más o menos. La uva es como que es la uva. La uva es la uva. No por nada, o sea, los grandes pensadores, los grandes filósofos que están por el mundo, egresaron de la uva. Bueno, yo tuve 40 años en la uva, por ejemplo. Por eso mismo. Por ejemplo. Por eso lo dijo. Claro, por eso mismo. Ahora, ¿ustedes tenían una idea política de esto, por ejemplo? Porque ustedes vieron que el ministro de Economía decía corto, los docentes, la misma uva, los estudiantes decían no corte, y al final el Congreso dijo no corte. ¿Ustedes tenían cierta idea política de esto? Yo creo fundamentalmente que, o sea, con todo este tema del recorte se hizo como para tapar algo que había atrás, porque mientras la gente estaba preocupada, o sea, la gente obviamente con justa razón preocupada si se recortaba el presupuesto, si la universidad, si las clases se terminaban en octubre o no, pasaban muchas cosas que pasaron a segundo plano, como por ejemplo la venta de YPF, que ya parte estaba vendida, y un montón de cosas más, como pasa siempre acá. Siempre hay temas, por ejemplo, en el Mundial del 94, cuando estaban, creo que los cuartos de finales, se reformó la Constitución y la gente ni enterada, porque estaban todos con el fútbol, siempre el gobierno toma como posibilidad, digamos, para distraer a la gente estos temas, que quizás, o sea, no va a haber recorte porque ese presupuesto jamás va para la UBA. Quieren hacer un recorte de plata que jamás aparece para la UBA. Es como más que imposible, claro. Bueno, vos sabés que en verdad los recortes se pueden hacer sin decir nada. Por la partida no llegan, se atrasaron, no sé qué pasó, el cheque no lo firmé,
Pero también puede ser una estrategia, como dice ella, digamos, tomar esto del recorte para ocultar, digamos, otras cosas y generar, o sea, esto que se genera en la gente, que la gente quiera movilizarse, que quiera luchar por lo que cree justo. Entonces, por atrás de eso pasan un montón de cosas. Ahora, fíjate, se destinan a muchas cosas innecesarias, pienso yo, por la ley de presupuesto, que se destinaron como $20.000 a maceteros, cosas así, que se podrían destinar a la educación, o la idea de construir una aeroisla, que en un momento... Claro, ustedes ven que hay, como que el orden de prioridades está mal. Claro, está mal definida la escala de valores de los políticos, digamos, para mí. Ahora, hay otro peligro acá, ¿no? ¿Sabes el peligro que yo veo? Estuvimos una semana con el tema del recorte. Ahora se anuló el recorte, ya está. Y ya está, la educación está arreglada. No es así. No, hoy... Hay que seguir luchando, porque quedamos así como que superamos el recorte y nos quedamos esas. Pero es como siempre pasa, es la falta de memoria. Las cosas, se deja de hablar de esas cosas y parece que la gente se olvida. Todos nos olvidamos, ya nadie sale a las marchas. Pasó la marcha hace 2 días, de ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Ya después de eso salió la ley, supuestamente el ministro dijo, bueno, no va a haber recorte. Y ya está, nadie hizo más nada. Por eso, arregló el problema. No más marcha. Nada, porque los maestros o los docentes van a seguir cobrando lo que cobran, los edificios o las infraestructuras de las facultades van a seguir estando como están, sin los suficientes bancos, sin las aulas tan grandes como tienen que ser. Ustedes, ¿cómo reaccionan frente a la carpa? ¿Apoyan? Sí. Todos apoyan la carpa. Ahora, ¿ustedes tienen cierto pesimismo o cierto optimismo? Ahora en octubre elecciones, en diciembre cambia el gobierno. ¿Pesimismo? ¿Qué me queda para mí entonces, no? Yo creo que es como toda una gran contradicción, porque por un lado los que dirigen dicen que quieren vivir en un país del primer mundo, y en un país del primer mundo nunca puede haber las falencias que hay en la educación como hay acá. O sea, aparte se ocupan de la lucha por el poder más que nada, o es lo que demuestran, y no se ocupan de los temas realmente que preocupan al país. Y nunca hay cosas nuevas. Cuando ustedes dicen ellos, ¿son todos los políticos más o menos? ¿O hay diferencia? Los que se postulan. A ver, pasale a esta chica. Los que se postulan, los que más se ven, claro. Es más. Así que para nosotros, nosotros que vemos eso, ¿qué nos queda? Claro, pero ustedes ven, por ejemplo, muchas promesas y no confían demasiado. No. Otro problema es, hablan de ganar. Yo necesito ganar, si gano. Ellos no ganan, ellos son elegidos por el pueblo. O sea, eso de ganar, o sea, yo escucho a un político que dice, si gano, y ya me da bronca porque no ganan nada. Ellos no están para ganar. O sea, esos son elegidos. Ellos están para servir. Claro, ese es el problema. Yo cuando escucho ganar, no sé, me da bronca. Después del corte vamos a ver la segunda parte de esta conversación con los chicos de Will de Avellaneda y la reacción de la mesa. Bueno, ahora vamos a escuchar la segunda parte de esta conversación con los chicos de Will de Avellaneda y después la mesa tendrá su reacción. Son 6 minutos. Digo, yo viví una Argentina que ustedes no vivieron, ¿no? Yo viví la Argentina militar, la Argentina inflacionaria. Entonces yo quizá por generación veo que se han logrado algunas cosas, ¿entendés? En cambio ustedes esas cosas las dan por hechas. Ustedes la inflación no saben lo que fue prácticamente, eran chicos, ¿eh? La violencia de los 70, oyen, pero no la vivieron, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor yo estoy más conformista en ese sentido, que yo he estado peor, este país ha estado peor, ¿me entendés? Entonces me preocupa que ustedes tengan, yo diría, una cosa es el pesimismo, otra cosa es la crítica. Me gustaría que ustedes vinieran como críticos, pero no como pesimistas, porque el que critica tiene una esperanza. Si vos criticas a alguien, ¿no es cierto? Es que estás esperando de esa persona algo. Si no la criticas, ¿para qué vas a criticarla? Lo que pasa es que no tenemos propuestas, por lo menos lo que yo veo de los políticos es que se critican unos a otros, que uno dice una cosa que está mal, que otro dice otra cosa, pero no nos da una propuesta concreta para que nosotros digamos, bueno, está bien, esto está bien, yo quiero votar a esto, porque en realidad yo propuestas de mejoramientos para el país no escuché. Yo creo que son todas críticas de un partido al otro, de un político, y son todos intereses personales que a nosotros como sociedad no nos interesan. Nosotros lo que queremos es un buen país,
con buena educación y yo no veo una propuesta. Ahora saltó por este problema, pero si no, seguían discutiendo sobre ellos. Claro, no hay que dejarlo morir. Además de que un país sin educación, o sea, no llega a ningún lado. O sea, creo que es un problema que hay que darle mucha importancia, porque un país sin educación no es nada. Yo digo, si hacen recorte en educación y en salud, ¿qué es lo más importante? Ahora, si recortan el presupuesto, ¿y dónde va la plata? Si un país se basa en salud y en educación, es como que no hay... Pues el recurso humano, que es el más importante. Claro, no. Eso permitiría recortar otras cosas al ser ignorante del pueblo. Y dígame ustedes acá, ustedes viven todos cerca de acá. Sí. Acá, ¿qué problema, digamos, social viven en sus familias? ¿Cuál es el más agudo que ustedes viven? Económico y... ¿Económico? Y de seguridad. Y la seguridad. Ahora, cuando vos decís económico, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir desempleo? ¿Quiere decir salarios bajos? ¿Qué quiere decir? En todo, que no hay empleos y a la vez los pocos que hay es como que se aprovechan de la gente, lo dejan trabajar esos 50 horas para ganar 2 pesos. Y bueno, eso también produce que salga a trabajar más gente y que cada vez haya menos trabajo. Es todo un círculo, es así. ¿Y quién dijo seguridad? ¿Vos dijiste seguridad? ¿Cómo vivís la inseguridad? ¿En qué se concreta? ¿Noticias? ¿O porque lees los diarios y ves la televisión? ¿O porque te está pasando con...? No, porque pasa. El otro día, no sé, vine mi mamá, me robaron, a un amigo me roban, entonces a las 2 de la tarde, a las 4, no importa, ¿verdad? Roban. Y... Claro, ya no importa. Nos robaron a todos. Sí. ¿Ustedes los robaron? ¿A ustedes los robaron? Creo que acá no hay nadie que se salva. ¿Qué te roban cuando venís para el colegio, cuando volvés a tu casa? Revólver, chicos, revólver, zapatillas, reloj, plata. Cuando vamos al colegio, cuando viene la tarde. Entonces, ¿y cómo, digamos, ustedes modificaron sus hábitos para llegar al colegio? Sí. ¿Y que cómo era antes y cómo es ahora? A ver. Me robaron una vez, en las prehoras no vengo más caminando. O me traen mi papá o me vengo en remis, aunque sea por 7 cuadras. Nunca más vengo caminando. El peligro es andar sueltito ahí en la calle. Aparte de la mañana cuando venimos para la calle es de noche prácticamente. Claro. Y se presta más para... ¿Qué horario tienen ustedes? De 7:20 a 1. De 7:20 a 1, que sí que a las 7 casi no hay luz. Claro. Y a la 1 de la tarde, cuando salimos, no hay nadie, no hay nadie en la calle, es lo mismo. Más allá de que haya gente o no, porque te pueden robar a las 10 de la noche en una calle súper transitada, pero la gente nunca hace nada. O sea, puede ser que vean o que sospechen que alguien está por robar. La gente no hace nada porque está con temor también. Vos no sentís protegida porque hay otro al lado. Porque el otro también tiene más o tanto miedo como yo y es inevitable. Nadie puede ayudar a nadie porque estamos todos tratando de resguardar lo propio. Chicos, ¿alguien quiere agregar algo? Bueno, yo quería decir que la inseguridad está muy relacionada con la educación, con el tema de la educación, claro, ¿no? Y que la mayoría de los robos que la mayoría de todos tuvimos fueron de chicos, por ejemplo, en mi caso particular, más chicos que yo, que en lugar de tener una buena educación, o sea, tienen que salir o salen, no sé por qué circunstancias, a robar o a cometer... Además, en este momento, el sistema cada vez te pide más cosas, que para hacer, hoy estamos hablando, para ser repositorio en un supermercado, tener título secundario. Para trabajar en una verdulería, título secundario. Está bien, el sistema te exige todo eso, inglés, computación, pero el sistema no te da no te arma para que vos puedas acceder adentro del sistema. Entonces, por eso surgen los delitos, por eso surgen tantas cosas, porque la gente no tiene esas armas para entrar al sistema. Y es el porcentaje mayor está excluido del sistema. Nosotros somos unos pocos que nos tenemos que sentir más que orgullosos por estar en 5º año y tener la visión de entrar a una facultad y poder estar seguros que lo vamos a terminar. O sea, se sienten privilegiados. Somos más que privilegiados, sí. Ahora, una pregunta a ustedes. ¿Cómo andan de computación y de inglés? Inglés, las tenemos como materias. ¿Las tienen como materias? ¿Eso qué quiere decir? No, que las tenemos como materias. No, además son muchos los chicos que hacen inglés en particular, aparte de la escuela. Bueno, y computación también. Ah, son conscientes. Claro, el Sí. inglés y la computación. Es esencial para trabajar. Veíamos un recorte el otro día que decía en la Argentina no alcanza con ser alfabeto, con saber leer y escribir. Ahora hay una serie de condiciones o tareas que hay que saber, hablar inglés,
computación, cuantos más idiomas que no sean el tuyo, mucho mejor, másters en cualquier lado, mucho mejor, o sea, más exigencia, y que por ahí, por la cuestión económica que está viviendo el país, no toda la gente puede acceder a eso. Muchas gracias, chicos. Bueno, reacción de la mesa. Espectacular lo de los chicos. Así es. Espectacular lo de los chicos. No sé si nosotros vamos a ser capaces de mejorar eso. Yo por lo menos no lo sé. De mi parte, no cuenten conmigo. Yo quedé edificado. Cuando dices que has edificado, porque además eran chicos muy despejados, muy libres de sus pensamientos y muy ubicados en la realidad. No estaban en una burbuja, ¿no? Creo que redefinir la palabra alfabeto no alcanza con saber leer y escribir. Final del siglo, empieza el nuevo. No alcanza, digamos, alcanzaba en una época, hoy no alcanza más. Yo creo que una de las líneas que yo trazaría, y para empezar, es decir, bueno, ¿quiénes estamos a favor de la educación pública y gratuita? Y esto es una primera divisoria, aunque suene binario, que suene digital, 0-1. ¿Quiénes estamos a favor y quiénes estamos en contra? Eso va a dividir una parte del país, lo siento. A ver, ¿qué país queremos? Yo quiero un país donde haya enfáticamente establecido por toda la sociedad que quiere una educación pública y gratuita y que se la garanticemos. Y la gente salió a la calle para mostrar su músculo y decir, no, mire, vea, se ha llevado varias cosas. ¿Usted sabe que esto no se va a poder llevar? ¿Que la educación no se la va a poder llevar? Y esto superó las organizaciones gremiales, partidarias. Nadie se puede adjudicar nada. La gente el otro día salió a la calle, lo digo porque lo vi, a decirle a la clase política argentina, que muchas veces parecen aviadores de sótano, que se enriquecen personalmente y que podrán tener mucho dinero, pero que es muy poco probable que cuenten con el respeto popular. No lo van a tener. Hay que ponerse de cara a la gente. Yo hubiera aspirado, Mariano, que el otro día, con una plaza con tanta gente, es un sueño y una locura, una utopía, que hubiera salido el presidente de la Nación a decir, miren, discúlpenme, miramos mal, medimos mal. No podíamos hacer ese recorte, no podíamos tocar más nada. Hay ciertas áreas en el país que no resisten el más mínimo toque. El área de salud, de educación, de justicia, de seguridad, de los cuidados, hay ciertas cosas que no se pueden tocar más. ¿Para qué vendimos todo? Una chica lo dijo perfecto. Así es. Si no es prioritaria la salud y la educación, entonces no entendí bien. Esa es mi primera reacción y no quiero abusar, ¿no? ¿Alguna otra? Hay áreas en las que supuestamente la privatización, muchas de las privatizaciones, se hicieron con ese lema, ¿no? Es decir, privatizar las áreas donde el Estado supuestamente era ineficiente para volcar el ingreso a salud, educación y seguridad. Que son las tres áreas. Yo me acuerdo que lo profundas, dijeron, nos acordamos todos. Muchas veces. Son áreas profundamente desprotegidas, con un recurso permanentemente rondando el 3% del PBI, con una pretensión de crecimiento. Es decir, una cosa que preocupó a los chicos es, y lo dije un poco, después estuvimos hablando un rato largo sobre el tema del pesimismo, ¿no? Porque a mí me parece que los chicos no tienen en quién confiar, o no confían en nadie. Cuando dicen los políticos, lo único que les importa es pelear por el poder. Después, el recorte fue una cortina de humo. Es decir, ellos ven cortinas de humo. Pero Mariano, además dijeron algo muy claro, no escuchan propuestas. Es decir, en este país en donde nos cuesta, el nuestro, en donde nos cuesta tanto, parece ser construido a partir del disenso, aceptar que otro puede no pensar como uno. Los ciudadanos en general no estamos recibiendo propuestas. Entonces, estamos viendo luchas intestinas, pero no podemos dirimir qué es lo que queremos elegir a partir de, señor, yo pienso de la educación esto o yo pienso esto otro. Los chicos han sido más que claros en eso. Lo que ellos tienen no es un juicio crítico porque no les ofrecen nada que puedan criticar. Claro, entonces... Claro, perdón. No. Estamos todos. Ahora se cede la palabra. Cuando falten 5 minutos, porque tengo que hacer esto. Vamos a pedir, Mariano. Yo también quedé muy impresionado con el discurso de los chicos. Me pareció maravilloso, ¿no? Lo cual no quiere decir que endose en un 100% de las cosas que dijeron, ¿no? Me parece maravilloso, por ejemplo, que todos piensen entrar en la universidad, ¿no? Es decir, eso no había uno que dijera, no, yo no voy a la universidad. Me parece bien que todos quieran ir a la universidad. Pero claro, digamos, es decir, todo el mundo quiere tener éxito y no todo el mundo puede tener éxito. Hay mucha gente que quiere ser rica, no todo el mundo puede ser rico, ¿no?
Es decir que como objetivo me parece fantástico. Ahora, creo que para alcanzar ese objetivo deberían competir, ¿no es cierto? Es decir, y esto sí es una propuesta. Todos quieren entrar a la universidad, pero la verdad es que la universidad no se hizo para todos. En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, esto está claro, ¿no es cierto? Es bueno que todos quieran, ¿no? Todos deben tener la oportunidad, pero eso no significa que todos tengan que ir. Yo realmente creo que no hay ningún sistema educativo exitoso en el mundo, ¿no es cierto?, donde el ingreso a la universidad, por ejemplo, sea libre y restricto. Es decir, habría que competir, todos deben tener una oportunidad, pero tiene que haber un examen estandarizado en todo el país, ¿no es cierto?, digamos, que permite a los chicos calificarse para el ingreso a una u otra universidad. Y creo además que es muy importante que esto se combine con una ponderación de las notas del colegio secundario de los chicos. Es decir, en la mayor parte de los sistemas exitosos que generan excelencia, ¿no es cierto?, las notas del colegio secundario son un factor muy importante para el ingreso a la universidad. Digamos, no es excluyente, ¿no es cierto? Un muy buen examen estandarizado puede compensar unas malas notas, pero de por sí nosotros hemos desarrollado durante décadas una cultura de la mediocridad, una cultura de la irresponsabilidad. El tema es zafar, 4 alcanza, con un promedio 4, ¿no es cierto?, yo ingreso a la universidad. Eso es terrible para los chicos. Es terrible lo que usted dice. Disculpe una cosa, doctor, ¿sabe cuál es el problema? Que a los 17 años el sentido común supera la capacidad de quienes deben generar las políticas. Porque del diálogo con los chicos surgen más soluciones para el problema de la educación que de propuestas que incluyen competitividad, que incluyen competencia. No hay para todos. Mire, le voy a decir una frase. La selección para el ingreso a la educación superior más allá del bachillerato da cuenta para nosotros en Francia de una concepción malthusiana. Todo estudiante debe poder realizar sus estudios si es capaz, cualquiera sea su condición social. ¿Sabe quién dijo eso? El primer ministro Lionel Jospin. Basta de citar ejemplos mundiales que no son ejemplos mundiales. Basta de hablar del éxito sin entender que los modelos exitosos se basan precisamente en demanda. ¿Sabe cuántos de cada 100 argentinos estudian en la universidad? 2,3. Esa es la tasa. Es una tasa de país africano. Esa es la tasa. Hay más analfabetos en nuestro país que graduados universitarios. Y le digo un dato más. ¿Sabe qué saben esos chicos? Ese temor por la seguridad que tienen, ¿sabe a qué se debe? A que los que les roban a ellos, en muchos casos, son personas de su misma edad que no pueden ir al colegio. Pero y este es un dato sensible. Hay más analfabetos en Argentina que graduados universitarios. Hay un 3% de analfabetos y un 2% de graduados universitarios. Vamos a hablar uno por vez, va a ser mejor, ¿no? Porque el otro día, hablando con Marta, justamente hablamos de la escolarización, digamos, a nivel inicial o primario, y hablaba de que el 97% está Mira, acá tengo los datos que salieron hoy en la revista 21. Dice, existe similar cantidad de analfabetos. Vamos a ir a un corte y después seguimos. Pero quisiéramos hablar un poquito cada uno mañana. No, todos van a poder hablar, todos van a poder hablar. Se hablan breve todos, ¿no? Está votando 42.800 personas en el televoto. Nos vamos a un corte y ya volvemos. No hay vuelta que darle. En Internet, mejor navegue con Synectis. Bueno, uno de los momentos culminantes estos días que hemos vivido fue después que el rector Shuberov, que está acá, dijo, si me mantiene este recorte yo voy a tener que cerrar las universidades, la universidad en octubre, la Universidad de Buenos Aires, la UBA, que el doctor Favaloro habría dicho, y bueno, si cierran medicina y derecho por unos años no pasa nada, ¿no es cierto? Acá tenemos un tape de lo que dijo y no dijo el doctor Favaloro. Más de 4.000 médicos por año, 4.200 aproximadamente, cuando el país necesitaría graduar 1.000, 1.200, 1.500. Entonces estamos formando médicos a rolete que después no tienen acceso al posgrado, formamos médicos que no están realmente capacitados para ejercer la profesión, y estas son las cosas que hay que analizar. ¿Qué porcentaje de profesores tienen enseñanza exclusiva, dedicación exclusiva? Es mínimo, es decir, si yo me pongo a hablar ahora necesito 2 horas para explicar el problema de la universidad. La universidad necesita una reforma de profundidad que no es solamente hablar de presupuesto, la cosa va mucho más allá.
Lo digo así para que se entienda. En el país no pasaría absolutamente nada si por varios años se cerraran las facultades de medicina, derecho, etcétera, porque tenemos médicos, abogados, ingenieros a rolete que no encuentran dónde trabajar. Además de medicina, su propuesta de cerrar las universidades... Yo no hablo, usted está equivocada, señorita, no ponga en mi boca lo que usted dice. Yo no estoy diciendo propuesta de cerrar las universidades. Yo dije que si por una circunstancia se cierran las universidades en algunas facultades donde hay una sobreproducción, el país no va a sentir ningún problema. No dije cerrar las universidades. Bueno, doctor, por favor, mientras no dedique las 2 horas que anunció acá, pero, explique un poquito cómo es esto. Mire, yo antes quisiera decir, aunque sea unos minutos sobre... Yo tengo mucha experiencia en hablar con los chicos del secundario. Antes iba a los colegios. En los últimos años, yo reúno en el aula magna entre 100 y 150 alumnos. Vienen 8 o 10 de cada colegio, traen sus grabadores, filman, pueden hacer lo que quieran. Y entonces yo les dedico generalmente 2 horas, vienen cada mes, cada 40 días, así que tengo una experiencia muy grande. Cuando voy al interior por los congresos o las jornadas de cardiología pasa lo mismo, y yo les puedo mostrar un tape, por ejemplo, en Santiago del Estero, que fue maravillosa la discusión con los chicos, o en la Patagonia, o en Ushuaia, o en lo que sea. Lo que yo quiero aclarar es que esos chicos no son representativos de todo. Insisto, tengo una experiencia muy grande. Estos chicos son muy inteligentes, muy capaces, estudian inglés, estudian computación, pero esta no es la visión general de la enseñanza secundaria. Estoy de acuerdo que el análisis de la estructura social argentina hecho por Susana Torrado muestra, es del año 80, yo le he pedido que la reactualice, tiene que esperar hasta el año 2004, y entonces a nivel primario van 94, completan nada más que el 63, al secundario van el 28, son por cientos, completan el 17, y después a la universidad acceden el 6 y completan 4. Hay una gran diferencia entre los hijos de los profesionales y los hijos de los obreros no calificados. En la Argentina, el 23.6 de los adultos, datos de UNICEF y del INDEX, mayores de 24 años del país es analfabeto. No nos asustemos, porque en Estados Unidos el 20% es analfabeto funcional. Solo el 43.9 que pertenecen al grupo de pobreza estructural completan la primaria en el conurbano. Hay lugares del analfabeto, está en analfabeto absoluto, el funcional sería el que no se puede, por más que pueda ir a B, no puede manejarse con eso. Eso es serio. 7 de cada 10 alumnos de 7º grado y de 5º año no saben interpretar lo que leen. La repitencia que hay en el nivel secundario es muy importante. Claro, en la capital federal 8.4 de promedio, primer año 12.5, etcétera, pero tenemos provincias donde la repitencia por año van al 22.7%. Entonces, entendamos que todas estas cosas dicen que la enseñanza secundaria, yo tengo acá, y no las vamos a mostrar, pero desde el año 80 y pico hasta ahora, la evaluación que se hizo en Mendoza, evaluación nacional, etcétera, donde se demuestra que la enseñanza secundaria es muy deficiente. Las pruebas que hacen de matemáticas, de lengua, los porcentajes de los chicos que aprueban esos exámenes es realmente muy grande. Así que, insisto, yo tengo una experiencia muy grande con los chicos, este es un grupo muy especial que me pareció extraordinario por las cosas que plantearon, pero insisto que no creo que este sea el average, el promedio de los chicos secundarios de la Argentina. La segunda cosa es que ¿quién no va a estar a favor, lo que planteó Adrián, quién no va a estar a favor de la enseñanza pública y gratuita? Yo toda mi vida he estado en eso. Yo, si me da un minuto, yo desde el año 93 a la fecha he dado conferencia, el 93, bueno, Artigas y Latinoamérica analizando todo eso. En el 95 en Tel Aviv, Ciencia, Educación y Desarrollo. En el 96, la responsabilidad social de la universidad en la Universidad de La Matanza, donde dije ustedes tienen la obligación de abrirse y meterse en esa comunidad. Ni qué hablar en el acto de clausura de la Federación Agraria Argentina. Pero, ¿cuál es su, digamos, su conclusión de todo esto? Yo quiero decir que yo vivo preocupadísimo toda mi vida con la enseñanza, ¿entiende? Con la enseñanza. Podría seguir hablando de todas las charlas con lo que hice acá y fuera de nuestro país. Entonces, ustedes vieron por ese tape que yo nunca dije de cerrar universidades, yo dije
no pasaría nada porque estoy convencido, tengo los números, los datos. En el 96 se graduaron 4.200 médicos, necesitamos 1.200, 1.500, y entonces yo nunca dije, y quedó muy claro, que es una periodista la que me dice, usted dice de cerrar las universidades, y yo me pongo bastante, yo no diría violento, pero digo, usted me lo está diciendo, usted me lo quiere que yo diga, yo no dije absolutamente de eso, y todo eso me ocasionó, después de 50 años, 60 años... Ahora, es un poco sutil, ¿no? Es decir, usted no dijo ciérrenla, pero dijo si la cierran no pasa nada. Claro, sí. pero yo estoy... En medio cerca, quedó cerca, ¿no? Yo estoy un convencido de que eso es así. Si nosotros analizamos, yo tengo datos acá, que el asunto del desempleo en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, cerca del 20% de los desempleados son universitarios. ¿O ustedes creen que el desempleo, decimos siempre el conocimiento, etcétera, etcétera, con el conocimiento se va adelante? Ah, pero después el 20% está sin trabajar, va a los taxis. Yo he tenido en la fundación un arquitecto que vino a pedirme, por favor, le dije, anotate como José Pérez, y estuvo haciendo trabajos de limpieza porque no tenía otra cosa. Entonces, esto ¿Pero eso requiere... qué quiere decir, doctor? Perdóneme. Eso quiere decir... Que no hay que, entonces no hay que educarlos, porque ¿para qué van a recibirse si después igual no consiguen mire, trabajo? Si usted quiere, también hablamos de la enseñanza primaria, porque se imagina... de toda la enseñanza. La enseñanza primaria también tiene un problema serio, porque usted sabe bien como yo que hay una deserción escolar que en algunos lugares del país llega al 50%. No, en ningún lugar. ¿Ah, no? No, yo en le voy a este dar los momento datos. no hay. Muy bien. Está bien, serán datos. Dará estadísticas antiguas. ¿De cuánto no hay dice usted evasión, que- ¿sabe por qué? ¿Cuánto hay que deserción? Hay fracaso escolar muy alto. ¿Cuánto hay de deserción Y hay escolar? deserción escolar muy baja, porque los chicos van a la escuela a comer. Ah, ninguna duda. Entonces ninguna permanecen duda. adentro de la escuela, Pero- más años de lo que le hacen perfecto, falta. En entonces, este momento hay un perfecto. 97% de los niños escolarizados en la escuela primaria. Mire, yo tengo datos de la provincia del interior, eso, pero entonces... Escolarizados, quiero otra- no digo con éxito. Ah, escolarizados. Bueno, usted dijo tiene que... los- Usted dice que van a tendrá- comer, esos chicos van a comer aunque no estudien. Y exactamente, claro. las escuelas, doctor, Usted se tiene han los- convertido. Acá Pero ¿cómo se ha pueden no planteado... estudiar si están los docentes? No, Eso es por algo que no favor, entiendo. a ver. Usted tiene los ¿Usted datos- cree que acá se ha planteado la situación de la escuela, el éxito o el fracaso de la escuela, como una cuestión restringida al problema de estar adentro de la escuela o no estar en la escuela? Pero si los chicos están adentro de la escuela, ¿quién los enseña? Pero en realidad, la escuela es una pequeña parte en la vida de los chicos que se involucra en 4 horas con maestros que cobran mal, con chicos que comen mal, con familias que no le pueden pagar el estudio a los chicos, con chicos que no tienen asistencia médica, en un país en el que se mueren 100 niños por día Yo le por entiendo, causas Marta, evitables. pero digo, están en el doctor colegio, Favaloro no se los dice, sobran escolariza. médicos. No sobra ni Vamos un a... médico. Vamos a... ¿Cuánto trabajo No, para va a haber el tiempo día? para todos. No, porque Pero yo quiero no. escuchar ahora... Yo conozco la- los perdón, datos, vamos a pero un pequeño escúcheme, corte. Vamos a escuchar podemos ahora hablar así. la... Tenemos que buscar la verdad, tenemos que buscar la verdad. Mariano. ¿Entiende? Y no va a haber tiempo para podemos- todo. Va a haber tiempo, pero puede son 11 menos 10 y yo no he decirme hablado que todavía. Yo tengo No, acá porque usted va a hablar los próximo. índices de repitencia. Perdón, vamos a... Si no mantenemos un orden... Estuve ayer... Ayer estuve en Ciencias Económicas, en las facultades económicas, con una serie de... Claro, van a ver ustedes, son chicos ya más grandes, están en primero, segundo, tercer año, y tienen una estructura en sus razonamientos fuerte, diría yo. Miércoles, 3:30 de la tarde, estamos en el microcine de la Facultad de Ciencias Económicas. Hay un grupo de estudiantes, han venido espontáneamente, van a hablar espontáneamente, la mayoría son de Ciencias Económicas, pero hay también de Farmacia y de Psicología. Estamos en un área de la ciudad que es lo más parecido que tenemos a una ciudad universitaria en Buenos Aires, ¿no? Acá hay varias facultades, un ambiente estudiantil, y la pregunta que les hago, ¿cómo han vivido esta crisis? ¿Quién quiere hablar? Vos. Bueno, nosotros nos encontramos por ahí de pronto en la lucha, cuando estamos corriendo la lucha por mayor presupuesto, porque se nos puedan nombrar los profesores, que se pueda invertir por ahí un poco más en la parte de ciencia y técnica y hasta para mejorar los sueldos, de golpe nos encontramos con algo que era un rumor, pero con que encima se hacía otro recorte más y un recorte brutal como era el que se iba a hacer. Y esto nos hizo a todos los que formamos parte de los centros de estudiantes, a los estudiantes en general, de decir, bueno, algo tenemos que hacer, algo tenemos que movilizarnos, si no el tema no da para más, ya no puede ser
que se siga recortando la universidad. No es que este es el primer recorte que se hace, sino que ya parece ser una actitud determinada para terminar con la educación pública. A eso se le sumó el tema de las declaraciones que todos sabemos del rector, que dijo que se cerraba la universidad, y bueno, eso nos motivó a nosotros a juntarnos en las federaciones, desde los centros, para empezar a movilizarnos y hacer por ahí un poco más una problemática social que una problemática del estudiante en particular, que eso fue lo que tratamos de venir haciendo hasta ahora, para que la gente tome conciencia y se movilice para que esto no pase, para que el recorte se tirara atrás, porque ya era para terminar un atentado contra la educación en general, no un recorte en especial porque había que hacer y había que ajustarse, sino de hecho que se recortó muy fuerte la educación cuando había otras áreas que no se recortaban y bueno, queda a la vista cuál es la intención. Ahora, hay una cosa que me impresionó, ¿no? Y escribí sobre esto algo. Cuando Shuberov dice, si me quitan 16 millones, cierro la universidad. Entonces uno dice, era el 5% del presupuesto universitario. Entonces yo digo, cualquier empresa, ustedes que estudian economía casi todos o dirección de empresas, cualquier empresa que le digan, tiene el 5% menos y tiene que cerrar, está mal manejada. ¿O estoy equivocado? A ver, ¿quién me habla? Yo creo que un poco el tema siempre desde el gobierno se trata de enfocar por lo menos a eso, es que representa solamente un 5% menos. Pero lo cierto es que, como hablaba recién Emiliano, la universidad ya está en un estado de crisis anterior a este recorte presupuestario. O sea, la mayoría de los docentes... llovido mojado. Claro, o sea, la mayoría de los docentes vienen a dar clases gratis. Las cosas funcionan porque hay un gran voluntarismo, pero realmente, o sea, ya veníamos peleando porque haya más presupuesto para investigar, más presupuesto para que los docentes puedan ser nombrados y dar clases y cobrar. Y nos encontramos con que encima se le quita lo que la universidad, por ejemplo, necesitaría para, no ya para pagarle a un docente, sino para encender la luz. O sea, el rector fue muy contundente y drástico en decir, en octubre tenemos que cerrar la universidad. Yo creo que no sé si será el 1 de octubre o por esa fecha, pero lo cierto es que esos son los gastos necesarios para que se encienda la luz en las facultades, para que se pague el gas, para que estén abiertas las puertas. Y tienen que ver con los costos fijos que tiene cualquier institución para funcionar. Seguramente en una empresa, si recortan el 5%, no tiene que cerrar, pero si esa empresa está funcionando, no sé, a pérdida o mal, o con todos sus empleados que trabajan gratis desde hace un montón de tiempo, seguramente va a llegar un punto que cuando no pueda ni siquiera abrir la empresa, no va a producir ni siquiera con los trabajadores que cobren gratis. Yo veo a universidades de otros países, ¿no? Los tipos agarran plata por donde pueden. Es decir, hay una idea, no hay en Shuberov una idea como obsesiva de que el Estado lo tiene que financiar y no busca afuera sponsors, auspicios, plata, lo que sea. Fíjate vos, por ejemplo, yo he ido bastante a la Universidad de Harvard, ¿no? Los tipos le ponen nombre a las cátedras. Acá vos podrías tener la cátedra Malita Fortabá de Economía 2. ¿Entendés? Es decir, buscan lo que sea, porque la educación es costosísima, es como la salud, son costosísimas. Entonces no habría que recurrir, aparte de obtener todo lo que se pueda del Estado, tratar de conseguir otros más recursos de afuera. No sé si alguno tiene una respuesta para esto. Sí. Yo, a lo que estás planteando, digamos, es cierto que la universidad podría encontrar, digamos, en otros espacios como sponsor o como vos hablabas de ponerle nombres a las cátedras, algún tipo de financiación. Lo cierto es que en esta universidad, digamos, como la de Buenos Aires, el porcentaje de estudiantes es bastante bajo y sin embargo vemos que el Estado, como el menemismo, gasta 100 millones, que es lo mismo que le quiere recortar a la universidad, en un avión. O sea que lo que vemos también, y que es muy cierto, es que tal vez si el Estado no da más, no hay más plata, no hay nada, no se soluciona, digamos, y es un problema institucional en donde no hay fondos, pero la idea política de un gobierno está en darle un destino a la educación, un destino a la universidad, un destino a la educación en general, podríamos empezar a estudiarla. Ahora, cuando vemos que el gobierno tiene esos fondos, tiene ese recurso, y que encima, ya que hay poco presupuesto, intenta recortarlo, me parece que la verdad lo que estamos viendo es que hay una política de no educación. Y yo creo que, Mariano, esta lucha que se fue generando, creo que está generando una discusión de fondo mucho más importante, que me parece que es qué modelo de universidad queremos. Una fabricadora de cuadros profesionales en 4 años, donde lo único que importa es un concepto económico de que entra un alumno y en 4 años hay que despedirlo, o si estamos investigando para qué quisiéramos la universidad en este país. Si queremos una universidad que intente
formar capacitación y formar intelectualmente un futuro país y gobierno, porque estas son las generaciones que salen, seguramente los conceptos serían distintos. Y seguramente nosotros empezaríamos a pensar a la universidad de otra manera, como con mayor educación, mayor presupuesto para educación, eliminaríamos algunas cuestiones que muchas veces escuchamos que es lo correcto, que es que un alumno en 4 o 5 años y nos pone en situaciones de irregularidad y etcétera. Yo creo que si nosotros tomáramos el modelo de la universidad como una inversión, y no a futuro, sino a muy futuro, porque las generaciones van transmitiendo este concepto de universidad y podríamos generar de esta manera que él, aunque sea un estudiante, si quiere cursar una vez cada 2 años, tendría sentido, porque nosotros lo que estaríamos haciendo en esa cursada de 4 meses de un alumno, formar, capacitarlo, formarlo tanto como persona como alumno, y me parece que ese es el sentido universitario que tendría que tener un país que intenta progresar. Un país que no intenta progresar, lo vemos como ahora. Recorte presupuestario, falta de presupuesto para la educación, para la salud, para todo lo que no sea, digamos, un ahorro y un concepto de Estado en términos económicos de empresa. Bueno, después del corte vamos a hacer la segunda parte con estos chicos y abrimos usted va a hablar primero. Por eso. Les quiero decir que ya han televotado 58.000 personas. Yo me acuerdo que el récord lo batí en la materia, debo confesarlo, el día que se votó Susana Jiménez, que votaron 80.000. Me parece que hoy batimos el récord. Ya volvemos. Yo tendría que haber filmado las discusiones que hay en los y después darla y hacerlos descansar mientras dos. Más interesante que el bloque, ¿no? Es tremendo. Vamos a la segunda parte que dura 6 minutos, la conversación con los estudiantes de Ciencias Económicas. Ahora, hay una cosa que a mí me duele mucho como exalumno y profesor de la UBA. Yo me di cuenta que están apareciendo en Buenos Aires muchas universidades chicas, pagas, de excelencia, que están formando alumnos que mañana van a competir con ustedes ventajosamente. Es decir, vos tenés una masa de estudiantes que están en un sistema subfinanciado, que como decís vos no tienen ni para la bombita de luz, ¿no es cierto? Y del otro lado tenés núcleos chicos de estudiantes que están en universidades de excelencia, chiquitas, que enseñan al número que pueden darles todo, que esos tipos mañana se van a graduar, van a ir afuera, van a tener máster, van a volver y los van a desplazar a ustedes de sus posiciones laborales. ¿Vos no lo ves así? Depende mucho de la persona que esté en la universidad pública o en la universidad privada, eso está claro. Lo que nosotros tenemos que plantear, y no hay nadie que pueda, me parece, decir con un argumento valedero lo contrario, es que se quiere plantear otro modelo de universidad, bueno, pero que lo que no se puede hacer con la universidad es meterla dentro de un proceso de ahogamiento para desmejorarla, como si fuera una empresa que hace falta que funcione mal, para mostrar que funcione mal, que se dé esta conversación en un programa de televisión cuando la realidad es todo lo contrario. La realidad es por qué el gobierno apuesta a que se dé esta conversación para que cada vez sea más la gente que tenga que decir la universidad hay que privatizarla porque no funciona, como pasaba cuando, por ejemplo, había cortes de luz y se decía hay que privatizarlo porque no funciona. Acá tenemos lo que pasa con las empresas que se privatizan, que tampoco las controlan. El tema del arancel, ¿no? Yo lo que pienso es esto. Hay muchos chicos y chicas que van a colegios privados y pagan aranceles muy fuertes. Y después vienen acá y estudian gratis. ¿No es cierto? No sé qué porcentaje serán, quizás sea chico, pero a mí me parece injusto que no paguen. Porque me parece que esos chicos y esas chicas que están estudiando gratis, pudiendo pagar, están financiados por el impuesto de todos los demás, que a lo mejor ni estudian. ¿Cómo reaccionan ustedes ante esto? A ver. Yo creo que, en definitiva, uno de los objetivos principales que tiene la educación en este modelo, como se le gusta llamarlo ahora que estamos viviendo, que es claramente desigualador, es precisamente tender a la igualdad de oportunidades y mantener la movilidad social. Pero creo que esa desigualdad ya nace incluso en los primeros niveles. No llegan con la misma situación o con la misma condición al ingreso a la universidad, y esto está aprobado. Los distintos niveles y posibilidades socioeconómicas de estudio, de dedicarse, ya marcan una clara diferencia al momento del ingreso a la universidad.
establecer cualquier tipo de restricción al ingreso, lo único que quería sería aumentar esa desigualdad, porque quedarían adentro de ese curso de ingreso precisamente los que ya tienen esa posibilidad o de estudiar o de incluso pagarse una universidad privada o una preparación, como pasaba en el caso de medicina, que aquellos que podían sostener o abonar un curso de preparación lo sostenían exitosamente, y los que no, no. Entonces lo único que aumentaríamos sería estar logrando que esa brecha aumente, que se queden afuera, que los expulsen, y díganme, creo que todos lo sabemos hoy en día, qué futuro tiene una persona hoy, que sabemos que incluso para graduados universitarios las posibilidades laborales están acotadas, qué posibilidad realmente de incorporarse, de tener una vida digna y de llevar adelante su manera, digamos, su vida con esperanza, como creemos que corresponde, puede tener una persona de la que a los 18 años le dice, vos no tuviste una buena secundaria, vos no tuviste una buena primaria, te quedás afuera de la universidad y no entras nunca más. Porque eso bueno, es lo que pasa. ¿Alguien quiere agregar algo? Vos no hablaste. Yo, Mariano, con respecto a lo que vos habías planteado, la pregunta del arancel, digamos, es claro, yo soy partidario de los que más tienen, más paguen para la sociedad, para educación, para salud, para seguridad, para todas las áreas del Estado, no solo en educación o en la universidad. Por lo tanto, si nosotros, que es el discurso que naturalmente escuchamos de lo que dice el mismo gobierno que pretende arancelar en algún momento a la universidad, digamos, dicen, los que más tienen que más, son los que tienen que pagar más. Bueno, hagámoslo, pero en términos de toda la sociedad, que los impuestos que vos decís que son los que se hace que esta universidad hoy en día esté funcionando, sabemos que son regresivos. Pasémoslo a progresivos. Así los que más tienen realmente más pagan. Y realmente no van a solamente garantizar la educación de un pueblo, sino también la salud, también el trabajo, como te decía antes. Pues tengo para uno más que quiere hablar de los que no habló, vos. Sí, yo quería agregar un concepto acerca de la autonomía universitaria y la vinculación con capitales que ingresen de afuera del Estado. Digamos, más allá que el Estado se deslinde o no de la responsabilidad de financiar los estudios de sus habitantes, hay un problema que más allá de eso. En principio suena bien aceptar toda la plata que entre, mejor educación para todos, se va a poder tener aulas más lindas, pero hay una realidad que lo que jamás debe pasar es que, digamos, la universidad pierda su autonomía en cuanto a decidir qué es lo que debe enseñarle a los estudiantes, qué es lo que se debe investigar y en qué se tiene que invertir. Cuando uno acepta capitales de empresas y no del Estado, pierde esa autonomía, porque va a estar persiguiendo esos capitales en vez de preocupándose por lo que efectivamente le compete y lo que le interesa a los estudiantes, a los docentes y a los graduados. Entonces, a mí lo que me parece que falta ese concepto, y es algo que tiene que, digamos, que entrar de lleno en la sociedad, es que es imprescindible garantizar este concepto que viene de la reforma de 1918, porque, digamos, efectivamente es la única garantía que hay de que la universidad genere, digamos, políticas acordes a el pensamiento crítico del país, digamos, generar políticas críticas, enseñanzas críticas y seguir desarrollando un sistema educativo adecuado que sea lo que busca toda la comunidad educativa y no alguna empresa que venga de afuera o que no sé qué capitales responde. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, el doctor Ferreira estaba pidiendo la palabra. Bueno, Mariano, son 11:05. Todavía no pude hablar, entonces les pido ahora unos minutos para poder exponer. Primero, cuando yo vine acá éramos 8 personas que estábamos en este círculo conjuntamente con usted y ahora veo que el rector no está. Cosa que está atrás, no sé por qué lo castigamos atrás. Me gustaría que estuviera con nosotros porque yo estuve 8 años al lado de él discutiendo los temas universitarios y no sé por qué ahora, el otro día me colgó un teléfono y hoy no está en la mesa con nosotros. Pero es una situación tal vez personal que no es elegante. Estos grupos que se eligieron, yo como decía, como usted lo dijo, usted hace 40 años que está con jóvenes, yo hace 46 años que estoy con jóvenes de la misma edad. Estos dos grupos, yo he conversado con otros que no piensan como ellos. Hay otros grupos que piensan y razonan acerca del momento que viven. Estos chicos no vivieron el terrorismo, la represión, la inflación, estar sin libertad. Estos chicos están viviendo y hablando directamente. Dicen lo que piensan. Miren qué importante cómo uno toma a estos jóvenes que pueden exponer, hablar a favor o en contra de quien está en el gobierno sin que pase absolutamente nada. Esa libertad que tienen, la deberemos nosotros tener y evaluar. No pueden los jóvenes evaluar esa libertad. Pero fíjese usted. ¿Por qué piensa que no la pueden evaluar? Y porque no han conocido las épocas en que nosotros, yo,
Me echaron de la facultad por no estar de acuerdo con el partido político del momento. A mí me echaron. Entonces, fíjese usted, tengo una experiencia, no me lo puede negar. A mí me echaron por no pensar como el partido que en ese momento estaba en la universidad. Estos chicos de ciencias económicas, yo les quiero decir que recapaciten un poco. Porque ustedes fíjense qué interesante. Se hizo un recorte en la UBA de 16 millones de pesos. La UBA tiene un presupuesto de 296 millones de pesos. Tiene un recurso propio. ¿Usted votó el presupuesto? De 112... No, mentira. No, pero usted lo votó. Yo no voté nunca presupuesto. ¿No? Por eso quería que estuviera el doctor acá, Chubero, a ver si... No lo voté nunca. No fue consejero. Tiene 100... ¿No fue consejero usted? Sí, y no lo voté. ¿Nunca? ¿Acaso no puedo decir que no lo voto? ¿Lo hizo los 8 años? Mire, yo voy a hablar... no lo voté. Tiene recursos propios, la UBA, de 112 millones de pesos. Es decir, que la UBA maneja 408 millones de pesos. Una vergüenza. Es que por lo poco. No he visto en el mundo universidades que funcionen con semejante presupuesto insignificante. No, para 220.000 estudiantes. Es una cosa imposible. Y el escándalo que han hecho porque dicen que le recortaron 15, 16 millones de pesos. Y por ese motivo se iban a suspender las clases el 1 de octubre. Ese fue una proclama electoralista, porque ni siquiera fue política, Mariano. Estamos en una electoral. Esto va a ocurrir en todos los momentos. Yo quiero desenmascarar a la UBA de una vez por todas. Hace 46 años y conozco todos los avatares de la UBA. Y fíjense ustedes, por ejemplo, el 92% de esa cantidad de 400 millones de pesos se gastan sueldos. Pero doctor, esa cantidad son 1.000 pesos por alumno y por año. Mija, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuántos se reciben? El 20%. ¿Y sabe por qué no se reciben? Porque este país tiene la mayor miseria que haya tenido nunca. Entran todos, entran todos, por suerte, porque ustedes no los pueden dejar afuera. El rectorado tiene 35 millones de pesos de presupuesto. Ciencia y técnica, 12 millones. Y el ciclo básico común, 19. ¿Sabe cuánto maneja el rectorado? 67 millones de dólares al año. ¿Usted cuánto manejaba, doctor? ¿Usted cuánto manejaba en su época? ¿Cuántos empleados tiene la UBA? No, pero contestémonos, porque si no... empleados. El rectorado tiene 1.628 empleados. ¿Y cuántos necesita, el ciclo doctor? básico común tiene 4.340. ¿Cuántos alumnos? Y sin embargo, fíjese, el rectorado maneja 5.968 cargos. Usted fíjese una cosa, la UBA tiene 185.000 alumnos, 23.000 docentes. Hay 8 docentes por alumno. Yo tuve clase ante 1.000 personas. No sabe matemáticas. Sí, mire, 23.000, dividido 185.000 alumnos, con 23.000 docentes significa 8 docentes, o mejor dicho, 8 alumnos. 8 alumnos por docente. Doctor, 8 alumnos por docente. Eso es una barbaridad. Yo cuando doy clase hay 1.000 alumnos delante mío, que no se reciben, sin duda. Estamos pagando nosotros, digamos, el 80% que no se recibe. Yo comparto con usted, Mariano, el 65% de los estudiantes que estudian medicina, y está hecho 8 años seguidos, vienen de colegios privados que pagaban entre 200 y 1.500 pesos por mes. No es así. Hay mucha gente que no puede llegar a la universidad. Tenemos el 3% de hijos de obreros. El 3% de hijos de obreros. Eso no puede ser. Lo que pasa es que todos subvencionamos a una clase elitista. A la rica. A la clase rica. A la clase rica. Eso, a la rica. Porque el 65%... Pero no en la universidad, ¿eh? Dígame, ¿quién defiende, y se lo digo a usted, los centros de estudiantes? ¿Quién defiende a los chicos que no pueden entrar a la universidad? ¿Quién los defiende? ¿Usted lo está defendiendo así, doctor? ¿Le parece que esta es una buena defensa? Porque yo quiero que haya becarios. Quiero que haya becarios. 185.000 alumnos y hay 800 becas. Es una barbaridad. Claro. No hay becas. Claro. Por eso la gente no puede llegar. Porque se gasta todo. Hay que mejorar el presupuesto, doctor. Se mejora el presupuesto como bárbaro. ¿Por qué no hacemos una universidad racional? Elitista. Con un ingreso selectivo por capacidad y no. Ahora, doctor, porque eso no es una universidad racional. ¿Me permite una cosa? Universidad racional. ¿Sabe por Tiramos qué el sienten dinero. hartazgo los jóvenes de este país? ¿Sabe por qué los jóvenes son escépticos?
El señor es un funcionario público. ¿Sabe qué cargo tiene? Director de la Oficina de Ética Pública. ¿Sabe cuánto gasta el presidente, su presidente, por día en comida en la Quinta de Olivos? $5.000 diarios. Estamos hablando de la universidad. Caritas le da de comer con esa cifra a 5.000 personas. ¿Me deja, por favor? En las escuelas, con Mariano, 27 centavos, millones de dar de comer a los Vamos a ir a un chicos. corte porque se acabó este bloque. Mariano, quisiera hablar unos minutos. 25 está bien. millones para construcción de monumentos, doctor. Los centros de estudiantes. No, ahora tengo que irme a un corte, me obligan a irme a un corte. El presupuesto de su facultad. Van 73.000 televotos y en el próximo bloque va a hablar Suberov. Cumpla con su tarea como funcionario. Bueno, estamos con el rector Suberov. Escuchó todo usted. Estaba ahí, escuchó todo. Ahora usted habla. Vea, Grondona, creo que es importante, por empezar, pensar en qué país estamos. Estamos en el país donde, según estadística del Banco Mundial, hay 13 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, es decir, por debajo de un ingreso de 140 pesos mensuales por adulto en el grupo familiar. En un país donde, según la misma estadística, hay 3 millones de indigentes. En un país donde la cifra de desocupación amenaza con llegar al orden del 17% de la población económicamente activa, lo cual representa una cifra superior a los 2 millones de familias, es decir, unos 7 u 8 millones de personas sumidas en la desesperación. En ese país tenemos un sistema educativo donde hay 10 millones y medio de personas, con grandes desigualdades geográficas o por grupo de ingreso, donde en el nivel primario el promedio del país es efectivamente el 16% de abandono, pero donde hay provincias en que el abandono llega al orden del 60%, donde en la educación secundaria el 60% de los estudiantes se queda fuera, no llega a terminar, termina apenas el 40% de lo que comenzaron el primer año, y con un nivel de calidad, con esa baja cobertura, un nivel de calidad bastante deteriorado. Estamos a la vez en un país donde suponíamos, pareciera que el discurso que todos compartimos es el de que la posibilidad de darle condiciones de vida dignas a la mayoría, a toda la población, parten de la estrategia de usar a la educación como herramienta revolucionaria. Y veníamos viviendo de la ilusión de que todavía vivimos en el país de Sarmiento, donde podemos esgrimir como ventaja comparativa el nivel de formación de nuestra población económicamente activa, de nuestra fuerza de trabajo. Y yo tengo que dar una cifra realmente alarmante. Hay una estadística armada por la CEPAL, publicada incluso por la Cátedra UNESCO en el año 96, que demuestra que cuando se analiza el perfil de formación de la fuerza de trabajo por países en América Latina, es decir, qué proporción tiene el primario incompleto, qué proporción el primario, qué proporción el secundario, qué proporción completada de la educación superior, en la Argentina completó la educación superior el 6.9% de la población económicamente activa. En Bolivia, esa cifra es del 8.4%. En Chile es del 22.4%. En Brasil es del 10.6%. Argentina, con El Salvador y Guatemala, son los 3 países en que esta proporción es la más baja de América Latina. Parece que aquella ventaja comparativa de que hablábamos ya no existe. Y entonces me parece que tiene que quedar claro el valor estratégico que tiene un shock educativo que nos permita volver a lo que este país fue. Su ventaja sustantiva era precisamente el nivel de formación de su fuerza de trabajo. Para esto no necesitamos achicar, todo lo contrario. Me parece que lo que necesitamos hacer es garantizar la máxima cobertura del sistema educativo,
Necesitamos garantizar la máxima llegada al nivel de educación superior, que no es solamente el universitario, pero como la educación superior no universitaria en la Argentina tiene una oferta que no sirve, que no es convocante, que no provoca, entonces concentramos la demanda de formación razonable que tiene la gente en las universidades. Lo que necesitamos es tener un sistema bien articulado de educación superior que nos permita articular incluso los distintos niveles de formación para que ninguna carrera menor del nivel terciario sea un callejón sin salida, que permita después, cuando a aquellos que están en condiciones, llegar hasta las fronteras del conocimiento en cada momento. Esto requiere un cambio estructural, una revolución, una reforma profunda. Ahora, lo que dice usted, rector, educativa. Dos cosas me sugiere. Una, en el siglo XIX lo tuvimos a Sarmiento. No tuvimos Sarmiento en el siglo XX. Desgraciadamente. Y ese es nuestro gran vacío. Yo creo que así es. Y es nuestro gran desafío. Por lo menos en el XXI, tener otra vez algo como lo que fue Sarmiento. El reemplazo de Sarmiento tendrá que ser precisamente el conjunto de mecanismos que exprese esto que la sociedad argentina salió a reclamar en la calle. Lo que la gente salió a plantear es esto. Nos falta poder continuar lo que alguna vez fuimos. Nos falta el Sarmiento o el mecanismo social que reemplace a Sarmiento. Y esto es ni más ni menos que la educación pública. No hay otra manera, y para esto se requiere inversión. A mí me parece importante la absoluta transparencia en el modo de utilización de los recursos, pero me gustaría hacer un señalamiento. Queda poquito tiempo ya. Yo le digo, el promedio de la Universidad Argentina de inversión por alumno y por año está en el orden de los 2.000 pesos. En la Universidad de Buenos Aires esa cifra es de 1.200 y pico. En Brasil, en la Universidad de Campinas esta cifra es de 20.000. En promedio en Brasil es de 14.000. En los Estados Unidos la cifra puede llegar como en Harvard a 70.000, pero en promedio debe estar superando los 25.000. La diferencia es tan grande que todo lo que usted pueda ganar en eficiencia en la utilización de recursos que son entre la 20ª y la 30ª parte de lo que hace falta en una universidad, representa cifras irrelevantes en términos del cambio que tenemos que imprimirle a este sistema. Me parece que este es un punto central. Necesitamos garantizar recursos para la educación pública. No puede ocurrir que estemos compitiendo, fíjese usted lo que está ocurriendo, precisamente en la formación de los médicos. Usted sabe que para formar a los médicos una parte sustantiva tiene que ver con la práctica, con la recepción de los estudiantes en los hospitales, en los centros donde se practica la salud. Ocurre que como algunas universidades privadas pagan a los hospitales para poder recibir a sus alumnos con la condición de que no se los mezcle con los alumnos de la Universidad de Buenos Aires, nos encontramos con que cada vez tenemos menos lugares, menos hospitales donde poner estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, rector. Vamos a ver cómo reacciona la mesa. Les había traído yo una grabación, porque hay muchas ideas nuevas también acá. La gente sugiere cosas, por ejemplo, la escuela autogestionada, hubo dar plata a las familias en lugar de gastar en la burocracia, o lo que sugiere Orlando Ferreres en este minuto que le grabamos. El tema de corto plazo en materia de educación. Realmente el recorte de los últimos días es pequeño en relación a todo el gasto público, 0,2 o 3%. Pero bueno, es un tema que ha traído sus complicaciones. Me quiero referir más bien al de largo plazo. Se requiere encarar una revolución en el tema educativo, una transformación completa y profunda. Por ejemplo, que cada chico disponga de una computadora en su pupitre. Eso es una revolución, eso vale la pena hacer una gran campaña y movilizar a todo el país para lograr una transformación profunda. A los chicos aprenden mucho más rápido por medios electrónicos, les gusta, les divierte y encima aprenden más profundamente. Este sería un buen intento para poder cambiar mucho las cosas. ¿Cuánto saldrá todo esto? Para que cada chico tenga en su pupitre una computadora, tomando solamente el primario, hacen falta más o menos 4.000 millones de dólares, pero que pueden pagarse
en varios años, o sea que por año no es mucho más de lo que tenemos ahora, es muy poco, y tenemos que pensar la gran transformación que produciríamos. Esta sería una de las cosas en las cuales uno debería intentar hacer algo. Por otro lado, hemos mejorado mucho la economía, pero ¿qué sentido tiene una mejora de la economía si después nos quedamos con la educación que tenemos? Y las dos cosas se complementan. En realidad, si no tenemos gente más educada, tampoco vamos a poder seguir creciendo como venimos creciendo en los últimos años, alrededor de 5% por año. Nos va a faltar gente educada. Y por otro lado, el sentido de la economía es lograr un mayor nivel de vida, un mayor nivel cultural, un mayor nivel espiritual, que se logra a través de la educación. Eso sí que sería una cosa en la cual yo participaría en cualquier tipo de manifestación. Pero estos pequeños recortes quizás son poco en relación al problema y a la dimensión que realmente tiene. No, yo les puse esta grabación porque a veces por ahí me aparecen ideas nuevas. Por ejemplo, hubo una reunión en Buenos Aires hoy sobre el tema, estos días, de la escuela autogestionada. Cada escuela se autogestiona. Otra que dicen, en Estados Unidos están probando, en lugar de gastar la plata en el aparato burocrático, le damos a cada familia vales o bonos o lo que sea, para que ellos decidan qué hacen. O esto que dice Ferreres, hagamos una inmensa campaña para que cada chico tenga una computadora. No sé, a lo mejor son todo disparatadas, pero quizás estemos también muy anquilosados nosotros y nos estamos pensando que a lo mejor hay diagonales, a lo mejor hay vías de escape de esta situación en que parecemos estar, ¿no? Estamos totalmente anquilosados. Por ejemplo, otra posibilidad es que los chicos, ¿no es cierto?, para devolverle a la sociedad lo que están recibiendo del contribuyente, ¿no es cierto? Y hay que recordar que, como nos recordó el doctor Favaloro, egresa solamente el 20% de los alumnos de la educación pública. Y esto es una gran estafa al pueblo argentino. Esto es una gran estafa a los más pobres, ¿no es cierto?, a los que no ingresan a la universidad. Bueno, que los chicos devuelvan lo que están recibiendo a través de educación gratuita, llevando a cabo un servicio comunitario obligatorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, que los chicos sean maestros, ¿no es cierto?, que retribuyan así a la sociedad. Y digamos que comencemos a reformar que profesor lo dejaríamos en la calle. Los chicos van a competir con los maestros, los chicos van a competir con los maestros en la reforma de la universidad de la educación primaria, que también se necesita, ¿no es cierto? Y que es lo que estaba proponiendo Grondona, ¿no es cierto?, con la idea de las escuelas autogestionadas. ¿Le podría contar algo sobre las escuelas autogestionadas y sobre las escuelas charter? Nosotros tuvimos oportunidad, yo conversé 3 horas con la directora de educación de Arizona, que es la zona de los Estados Unidos donde hay mayor número de escuelas charter. Tuvimos una larga conversación con ella. Las escuelas charter en Estados Unidos, hay 800 en todo el territorio sobre 216.000 escuelas, y que es una experiencia pequeña, piloto, muy valiosa. Se trata de una licencia especial para comunidades excluidas que han tenido fracaso, alumnos carcelarios, niños de comunidades pequeñas, iraníes, comunidades que no tienen posibilidades de adaptarse al idioma y que han tenido reiterados fracasos en la escuela. Son escuelas que tienen entre 70 y 200 alumnos, donde los papás reciben para cada niño $8.000 al año. Los maestros de esas escuelas, que tienen que tener título universitario, cobran entre 30 y $35.000 por año. Entonces, ahí sí da un buen resultado las escuelas charter. ¿Cuál es el modelo de escuela charter que el Fondo Monetario Internacional le ha recomendado a la República Argentina? He estado hace una semana en la provincia de Río Negro. La provincia de Río Negro, que tiene 1.400 millones de dólares de deuda, le ha recomendado el Fondo Monetario Internacional que deje de gastar 920 pesos por chico y por año y que reduzca la cuota a 700 pesos y que se lo dé a cada padre para que cada padre se arregle. Esta es la diferencia entre una escuela charter de los Estados Unidos y una escuela charter de las que se quieren aplicar en la República Argentina. Es la escuela charter de la miseria, es la escuela charter de la imposibilidad, del fracaso. Lo mismo que ocurrió en Chile, donde 1.200 escuelas han ido de cabeza al fracaso. Y entre paréntesis, hay un tema, me parece importante señalar. Vos que creciste más o menos junto conmigo, más o menos, ¿vos te imaginás si hace 20 no? ¿No es así? Yo encantado. No, pues bueno, te estoy haciendo, pero yo para que me dejes hablar. Está bien. Mientras niego, se regodea, podés aprovechar. Dura como medio minuto el regodeo, más o menos. Sí, bueno. Pero imagínate si hace 20 años, 25 años hubiera dicho que el ministro de Economía de la Argentina llamó al Fondo Monetario Internacional y le preguntó a ver si le parecía bien, nos podemos endeudar en 100 millones más, 150, porque fíjate que no me cierra, tengo la gente en la calle, tengo un lío bárbaro. Sí, bueno, el país estaría dado vuelta. Así es.
¿Ha cambiado la Argentina de alguna manera? Cambió el mundo. Es una vergüenza. Desgraciadamente. La confianza que También tienen en nuestro país también no es la confianza que cambió. tenían antes. Esto es importante. No tenemos... No, porque ahora ya quedó blanqueado eso que pasó toda la vida. Ahora ha quedado expuesto. Mariano, vamos a ir a un corte y ya volvemos. Van 83.500 televotos. Y bueno, Y sin embargo, seguimos discutiendo en la próxima bloque. Mirá, se pudieron cambiaron. cambiar. Bueno, estuve también ayer, ya no sé, sí, ayer, en la carpa docente y estaban los maestros ayunantes y opinaron bastante, hablamos bastante, pero ahora vamos a dar, desgraciadamente, nada más 4 minutos. Son las 5 de la tarde del miércoles y estamos aquí con los maestros y el maestro y las maestras ayunantes en la carpa. Ustedes estuvieron acá como en el centro de todo este lío enorme que ha vivido Buenos Aires con motivo del recorte, de la protesta y a lo cual se ha unido su propia protesta. Se han sentido más acompañadas, más... ha habido estudiantes, ha habido gente manifestándose. Esta tarde misma va a haber otra manifestación seguramente. ¿Cómo lo vivieron? Bueno, lo vivimos con mucha intensidad, ya que nos acompañó toda la comunidad educativa, no solo padres, alumnos. Estuvimos, como usted dijo, en el centro y nos sentimos con más fuerza y viendo que nuestro reclamo se está haciendo oídos. Después de tanto tiempo, ¿ven que la lucha va logrando algo? ¿Que es una protesta puramente simbólica, inútil? ¿Están más alentados o más desalentados que cuando empezaron? No, yo creo que vamos logrando muchas cosas. Uno a veces tiene que tener en cuenta cuando toma estas medidas de fuerza, qué cosas hubieran pasado si no hubiera estado la carpa. Yo creo que en estos 2 años hemos puesto muchos límites a los avances de este modelo. Ayer lo ha demostrado la marcha masiva y el paro masivo, que con el cambio que tuvo que hacer, por lo menos de estrategia, el gobierno en este día, ¿no es cierto? Ahora, yo les confieso que hoy tengo un temor. El temor es este. Se levanta el recorte, se arregló. Nosotros estamos luchando acá en esta carpa por un fondo de financiamiento educativo. Y el recorte por más que se levante el fondo de financiamiento educativo, no nos dan levantando el recorte, o sea que seguiremos en la lucha. Y yo pienso que los compañeros de la universidad, hasta que no vean que hay una solución de todo esto, no van a bajar los brazos tampoco. O sea que por más que se levante el recorte, cosa que no creo que suceda de cualquier manera, esto va a seguir. Ahora, la pregunta sería esta. Con levantar el recorte no alcanza. Ahora pregunto, ¿con el financiamiento alcanza? Esta carpa se instaló pidiendo la ley de financiamiento educativo que nos garantizara una escuela pública digna. Si está la ley de financiamiento, la carpa se levantará, lo que no significa que los docentes dejemos de luchar. Esta lucha se inició por eso. La propia capacitación de ustedes, ¿sienten que necesitan actualizarse? ¿Pueden actualizarse? ¿Tienen medios para actualizarse? El tema es, según el horario del colegio que uno trabaje, yo por ejemplo soy preceptor de turno de noche, no tengo capacitación salvo los sábados en Capital Federal. Y este recorte, uno de los lugares que más afecta es la capacitación. ¿Ustedes creen que con el cambio presidencial, sea quien fuere, se abre una nueva esperanza o tienen pocas esperanzas? Yo pienso que nunca se puede perder las esperanzas, ¿no? Que pensamos que si hay un cambio en el gobierno, puede haber un cambio también en la educación, en nuestro reclamo. Pero si ese gobierno no se hace eco de lo que nosotros estamos reclamando hace 2 años, acá continuaremos. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado a un acuerdo en la mesa, no sobre la educación, pero tenemos 8 personas acá, tienen 1 minuto cada una para resumir
lo esencial de su pensamiento. Después iremos a un corte y daremos el televoto y haré mi comentario final. Quien quiera empezar, pero no me hagan trampa, háganme un minuto. Empiezo yo, pero antes es Ferreira. el último. Bueno, yo recién escuché decir al rector que teníamos los alumnos más baratos. Evidentemente, hay un presupuesto. Si lo dividimos por el número de alumnos, antes un alumno había dicho que nuestra universidad está ahogada. Está ahogada de alumnos, precisamente. Entonces, claro, tenemos los alumnos baratos. Yo pienso que tendríamos que dividir por el número de graduados y entonces tendríamos los graduados más caros, porque se recibe solamente el 20% de los que ingresan y a todos los mantenemos nosotros. Segundo, en vez de llorar tanto y salir a la calle, lo que debiéramos hacer es, como usted dijo, Mariano, producir, tratar de tener nuevas fuentes. Y todo este dinero que va a la universidad tendría que ser manejado con suma transparencia, y yo digo que no es manejado con suma transparencia. Y entonces eso me duele enormemente. Quiero una universidad transparente desde el punto de vista administrativo. Y otra cosa que quiero, que los centros de estudiantes, la FUBA, defienda a los estudiantes, pero que defienda para que aprendan cada vez más, no que le vendan apuntes como estos, y que digan selección de textos, y estén copiándole los textos a los profesores, sin tener ningún permiso, sin dar una factura, porque no dan factura, y yo voy a mostrar que tuve que exigir una factura a la FUBA para que me diera esto, y la factura que hoy me dieron, usted fíjese, la FUBA tiene antigüedad, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Pero sin embargo, ¿saben cuándo empezó la actividad? El 9 de febrero de 1999. Las facturas de esta fecha recién empezaron, y esta es la factura número 20. Han vendido millones de pesos directamente de apuntes. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el dinero? Le pregunto yo al presidente de la FUBA. ¿Qué hizo? ¿Dónde están las facturas? 20 facturas tengo acá nada más. No tienen personalidad jurídica. Y no la tienen. No me diga que la tienen porque no la tienen. Yo hoy averigüé. Hay 2 facultades que tienen personalidad jurídica. 11 no la tienen y la FUBA la pidió y todavía no la tiene. ¿Dónde va ese dinero? ¿Quién quiere un minuto? ¿Usted lo quiere? Voy a tratar de obviar lo del doctor Ferreira, que es director de Oficina de Ética Pública del gobierno de Menem, y está planteándole que la transparencia la pongamos nosotros, y además está mintiendo porque la personería jurídica es mucho más antigua, y cuando quiera lo denunciaremos. No es así. La pidieron en el mes de febrero. No voy a permitir que me mientan. No interfiramos porque si no se desordena. ¿Sabe cuál sensación tengo yo, Mariano? 2 sensaciones. La primera es que si la gente no salía, el recorte se ejecutaba. A pesar de que el doctor le moleste que la gente haya salido a la calle, si la gente no salía, hoy la educación pública, que tiene un presupuesto miserable, tenía 280 millones menos. ¿Sabe cuál es la segunda sensación que tengo? Que ubicados de este lado hay muchos argentinos. Y que lo que hay que pensar es que a los 17 años o a los 20 y pico de años se encuentran soluciones mucho más razonables que la de los funcionarios que cobran enormes sumas de dinero para encontrarla. El país, ¿sabe qué necesita para que los jóvenes pierdan su escepticismo? Necesita que no haya que estar permanentemente defendiéndose. Y hasta acá hubo que hacer todo este movimiento tan solo para conservar este presupuesto, que para cualquier país del mundo, incluido Brasil, es ridículo. ¿Por qué no nos dejan, en vez de estar defendiéndonos, sentarnos a discutir lo que también sentimos como insuficiente, discutir la oferta curricular, discutir los contenidos curriculares, discutir la inserción profesional? No nos tengan permanentemente arrinconados, porque la sensación que tenemos es que hay que salir tan solo para defendernos y no para mejorar. Bueno. De la Universidad Pública Argentina, como se ha dicho varias veces, egresa solamente el 20% de los estudiantes. Y esta es una gran injusticia al pueblo argentino. El porcentaje que termina en la universidad privada es muchísimo más grande. Eso significa que a lo que tenemos que apuntar es a mejorar el porcentaje que completa la universidad pública. Pero para eso hay que seleccionar mejor a los estudiantes. Y para eso hay que hacer competitivo el ingreso, ¿no es cierto? De lo contrario, el sistema público, bueno, pues va a seguir eclipsándose a medida que el sistema privado crece, se consolida y desplaza al público. Hay otro país que ya está en marcha, es el de la universidad privada. Yo ruego a Dios que la universidad pública se salve, pero no se va a salvar sin una reforma. Y
Mientras el principal obstáculo para la reforma de la universidad privada provenga precisamente de quienes creen defender a la universidad pública, mientras el principal obstáculo a la reforma de la universidad pública provenga de quienes creen defender a esa universidad, pues estamos perdidos. Vamos a perder la educación pública y gratuita. Yo la quiero defender, para eso hay que reformarla. Y para reformarla hay que hacerla, ¿no es cierto?, hay que hacer un ingreso competitivo. Es decir, esta es una de las varias reformas que hay que hacer. Bueno, yo creo que estoy sorprendido porque las ideas que he escuchado acá me pareció que eran, digamos, ya estaban, que eran antediluvianas, trogloditas, de otra época, muy reaccionarias. Estoy sorprendido realmente con algunas de las cosas que escuché acá, estoy anonadado. Esto demuestra además entonces que en realidad es mentira que importa la educación. En realidad se lo digo a la Cámara porque quiero decirle a la gente, no es cierto que haya salido mal, esto ha salido muy bien. Hay mucha gente que quiere que acá haya educación para una élite. Se va a tratar con éxito efectivamente si aquellos que tienen plata, esa va a ser la selección. El que tiene dinero efectivamente va a poder estudiar y el otro va a ser un pobre tipo que va a ser un paria por abajo de la línea de pobreza como está pasando en la Argentina. La clase política argentina, además, Mariano, es una clase política realmente de muy poco vuelo, ha robado una barbaridad y nunca va a poder conseguir el respeto popular. Nosotros estamos hartos, yo tengo alumnos por todos lados, he tenido alumnos casi en el número de 10.000, por decir alguna cifra, en 35 años, en 34 años. Los alumnos son mejores, en mi facultad hay un montón de gente que tiene muchísimas ganas de ser solidaria. Ayer, cuando subimos al tren, la gente me dijo, no, nosotros saquemos el boleto. ¿Por qué? Porque no queríamos avasallar el derecho de nadie, a pesar que éramos un montón. Y fuimos a comprar 72 boletos. Y cuando llegamos a la puerta, el guarda nos dijo, no hay problema. Le digo, no, ¿cómo que no hay problema? Acá tienen los boletos, nosotros queremos pasar. Y nosotros queremos ser respetuosos de todo, yo quiero enseñar, ellos quieren estudiar. Y queremos que no nos roben la educación pública y gratuita. Esto es muy importante, porque hoy tuvimos una muestra muy contundente del tipo de país que hay mucha gente que quiere, que está alejado de lo que quiere la gente. ¿Quién más? Yo me quedé un poco como espectadora hoy, ¿no? Y con la sensación un poco del comienzo, Mariano, cuando usted habló con los chicos de Wilde y Avellaneda. En general soy bastante optimista en mi vida, pero confieso y pido disculpas a la mesa que me voy bastante pesimista, lo cual no es malo, porque indudablemente como cuando uno se sumerge en una pileta, cuando uno toca fondo, creo que de ahí pueden salir buenas propuestas. Bienvenida sea esta movilización, bienvenido sea el mal humor de muchos que sentimos que la ciudad era un caos. Si esto nos sirve para reformular y para darle el lugar que la educación merece en nuestra sociedad. Bienvenido sea que en cada mesa de debate haya una maestra o un profesor universitario que opinen sobre los temas en general que opinamos todos. Bienvenido sea que no solo intervengamos en los temas o que los docentes intervengan solo en los temas referidos a la educación, porque me parece que se democratiza todo mucho más y ojalá que tengamos el tiempo necesario para debatir algo que me preocupa, que es las universidades del interior de nuestro país, los proyectos de regionalización, las vinculaciones que pueden o no existir entre las empresas privadas y las universidades y la salida que le damos a esos estudiantes que al principio dijeron que eran muy pesimistas. Bueno, le voy a pedir, quedan tres, ¿no? El rector, usted, hagan su minuto porque ya se nos sacan del aire, si no. Voy a usar el mío. Háganlo. A mí me parece que hoy aquí han quedado expuestos dos proyectos de nación, dos proyectos de sociedad, un proyecto en el que sobran personas, sobran alumnos, y entonces el recorte viene para que haya cada vez menos personas. Y hay un concepto de excelencia que significa élite, significa el conocimiento para un pequeño sector reducido que es el que alcanza determinados valores. Nosotros tenemos un concepto diferente de excelencia. Nosotros creemos, como dice Jacques Attali, el asesor de Mitterrand, que en el próximo siglo las personas van a superar los 100 años de vida. Esas personas que superen los 100 años de vida serán las que tengan acceso a la salud y a la educación. No una educación de 12 años, de 13 años y de 15 años. Hay que pensar en tramos de educación de 40 o de 50 años. Y absolutamente todos adentro. Una educación de excelencia es la educación incluyente, la que los contiene a todos, la que le da a todos la oportunidad, la que le da a todos su mejor oportunidad en todos los sentidos. Esa educación debe ser financiada
no a tramos o a pequeños donativos por un sector que es tradicionalmente evasor en la República Argentina. Esa educación necesita el recurso riguroso y permanente que irrigue toda la trama social y que permita que se salven todos y no unos pocos. Y en esto le digo a Carolina, no es malo tener pesimismo de la inteligencia si se tiene optimismo de la voluntad. Valoro. Su minuto. Bueno, sí, yo no sé cómo voy a hacer en un minuto porque realmente he estado acá, estoy bastante anonadado. Yo venía hoy a hacer la crítica de esta sociedad neoliberal, venía a hacer la crítica de esta sociedad que yo llamo neofeudalismo y no neoliberalismo, venía a hablar de que hay que hacer cambios en la cosa impositiva, venía a hablar de la deuda externa, venía a hablar de la deducción de armamentos. En una sociedad que fíjese que gasta en el mundo en cosméticos 8.000 billones de dólares, en helados 11.000 billones de dólares, en perfume 12.000 billones de dólares, en comida para perros y gatitos en Estados Unidos gasta 17.000 billones de dólares y así podíamos seguir. En narcóticos y drogas 400.000 billones de dólares y gasta en gasto militar 780.000 millones. Entonces, como quiero soñar, si me permiten un minuto voy a leer algo que escribió Eduardo Galeano, con la cual terminé esa conferencia Marginalidad y Pobreza en cara al tercer milenio en Santa Fe. El derecho de soñar no figura en la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero es el que da de beber a todos los demás derechos, que si no fuera por el soñar, se morirían de sed. Así que vamos a delirar por un ratito. Vamos a suponer que el mundo, que está patas para arriba y lo está, se pone sobre sus pies. Deliremos. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de las humanas pasiones. La gente dejará de ser comprada por el supermercado, manejada por el automóvil, programada por la computadora, mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Los economistas se dejarán de llamar nivel de vida al nivel de consumo y calidad de vida a la cantidad de cosas. Los historiadores dejarán de creer que a los países les encanta ser invadidos. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra por siempre jamás. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. Ese es el sueño que me llevará hasta el día que muera. Venga de este lado. Porque está absolutamente contenido. A mí los lados no me interesan. No, pero yo estoy de ese lado desde que he nacido. A nosotros lo necesitamos. Yo estoy de ese lado. El lado que estoy yo, que se me va el programa. Doctor Zuberov, su minuto. Yo, en primer término, quisiera despejar un dato erróneo que se maneja a partir de un error intencionado cometido por el Ministerio de Educación en el manejo de la información de base. No es cierto que egrese del sistema universitario público el 20% de los estudiantes. La realidad es que en distintas universidades el valor es distinto. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, antes de la vigencia del ciclo básico común, egresaba el 56% de los alumnos que ingresaban a las facultades. Después de su vigencia, egresan el 65% de los estudiantes que ingresan a las facultades. Por otra parte, quisiera expresar el agradecimiento de la universidad para con la sociedad civil por el vigor, por la serenidad, por la generosidad con que saliendo a la calle, defendió el magro presupuesto de la educación, porque si no salía efectivamente el recorte se producía, y en cambio ahora, a partir de la actuación de esa sociedad, podemos decir que estamos en condiciones de volver a las aulas, laboratorios y talleres, a hacer lo que nos gusta, a hacer lo que sabemos, a hacer lo que la gente necesita que hagamos. Bueno, en el próximo bloque, que es el último, vamos a ver el televoto. ¿Cuánto es? 90.000. Buah. Lo batimos a Susana Jiménez. La batimos a Susana Jiménez. Y voy a hacer un breve comentario. Bueno, le agradezco al coordinador que me ha dado 4 minutos. Y quiero decir un poquito de este tema de educación.
A mí me parece que lo que nos falta, esto que hizo al final Favaloro, si tú puedes tomarlo como poético, pero a mí me falta que nos falta una utopía educativa. Nos falta una utopía, es decir, algo que de golpe nos libere de la lucha cotidiana y nos dé un horizonte. Cuando Sarmiento pensó, en 1840, 50, 60, una Argentina como la que pensó, esto era un desierto, era el país más miserable de América Latina. Perú, Paraguay, Chile, pero en mucho más parte de la Argentina. Y lo pensó. Cuando Alberdi pensó en poblar, esto era un desierto. Le habían dicho, sos un loco, pero la utopía es la que moviliza. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo VI, no? Las realidades de hoy son las utopías de ayer. Las utopías de hoy serán las realidades de mañana. Pero ¿cuál es nuestra utopía educativa? Yo voy a decir la mía. Me acuerdo cuando Luther King, ¿se acuerda cuando dijo Luther King, tengo un sueño? Yo tengo un sueño. Yo lo que, a mí me parece, lo voy a dar muy rápido. Lo primero es un país que se dé cuenta que la inversión más importante que puede hacer es en sus recursos humanos. Es decir, primero en salud, porque si no, no llegan, y fundamentalmente en educación. Este concepto no está. Toda la discusión sobre el recorte no está. Todavía se piensa en la educación como un gasto. Y los países que van a ganar el siglo XXI son los que piensen que lo más importante que tiene un país es volcar todos los recursos que pueda a educación. Esto me parece a mí que es parte de la utopía. Y la segunda utopía es esta otra. La educación es esfuerzo. Y es esfuerzo por lo pronto del estudiante. Fácil no puede ser. Tiene que ser difícil. Tiene que ser ardua. Aristóteles, ¿saben cómo estudiaba? Con una piedra en la mano. Cuando se dormía se le caía la piedra. Entonces agarraba la piedra de nuevo y se despertaba. Así fue siempre. Entonces también se miente si a los chicos se les dice, va a ser fácil. Mirá, no va a ser fácil. Yo le decía a los chicos hoy de Wilde, mirá, vos tenés que pensar así. Si invertís 10, obtenés 4. Si invertís 4, no obtenés nada. Es la ley de la vida. Pero tiene una compensación. Porque a vos te dieron lo que tenés sin que hicieras nada para merecerlo. Porque no mereciste nacer. Mira que esa es la vida. Entonces, a los chicos hay que decirle también que sin esfuerzo no se va a lograr aprovechar esa inversión. Me parece que son dos puntos fundamentales. Inversión y esfuerzo. Inversión económica prioritaria y esfuerzo personal total. Porque los que no se esfuercen los van a pisotear. Y esta es la realidad. Dice Reich, estoy terminando ya, dice Reich, un autor norteamericano que escribió un libro que se llama El trabajo en las naciones, que en el siglo XXI todo va a estar globalizado, menos una sola cosa, la educación. Porque usted va a tener autos que se fabrican en cualquier lado, internet que comunica todo, pero lo distinto de cada país es cómo educa a sus chicos. Eso es intransferible. Entonces, ¿cuál es el fin que le queda a las naciones? Preparar personas que sean capaces de competir, de crear y de avanzar en el mundo globalizado. ¿Va a ser ese el rol de la Argentina? ¿Usted cree que la Argentina está en ese rol? Ahora, lo que yo decía a los chicos hoy de Wilde, el hecho de que yo sepa que no estamos, que nos faltan millas, no me hace ser pesimista. Siento un desafío y lo quiero afrontar. Entonces está el triunfalismo de lo que dice todo está bien, son delirantes. Está el pesimismo de lo que dicen que porque está mal y ya se quedan ahí. No, está mal, tiene que estar bien. La utopía es la distancia. Y yo, en lo que pueda hacer, quiero recorrerla. Y creo que hay mucha gente que la quiere recorrer y que está dispuesta a hacer el esfuerzo, si del otro lado le reconocen que eso que ella hace o él hace en educarse es lo más importante para todos los demás. Bueno, con el televoto me pasó una cosa rarísima, yo les voy a dar los datos, son extrañísimos. Estuve viendo un poco, sé cómo toca el distrito. La capital votó el 60%. ¿Cuántos votos son, che? 92.000 personas, batimos el récord Susana. El 60% votó la capital. El 40% votó el resto del país en porcentajes chicos para cada provincia.
y para cada ciudad, ¿no? Esto no es una encuesta, está claro. No es una encuesta y el 60% de la capital cuenta y ya se imaginan quién ganó, si les digo el 60% de la capital. Pero ganó de una manera espeluznante. Esto no es una encuesta, esto no es la elección, esto es solamente para ustedes una forma de participación. Han participado 92.000 personas que quisieron votar, ¿no es cierto? Y el 60% de ellos en la capital. Y estos son los porcentajes. De una cosa estoy seguro, no pronostica el resultado de la elección, pero muestra una participación muy alta de mucha gente, mucha de ella en la capital, y por lo menos me hace pensar que si tanta gente votó, habrá tanta gente que cree que después de todo en octubre va a cambiar algo en Argentina. Hasta el jueves.